Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en el Centro de Estudios Filosóficos Guadalajara, a todas y a todos aquellos que nos van a seguir en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. El día de hoy, continuando con los estudios del cuerpo astral, vamos a ver el capítulo 25, denominado Dominio sobre las emociones. Voy a conceder, conforme vayamos en los estudios de este capítulo, concediendo el uso de la voz a los hermanos que están en este centro de estudios y los que están conectados a través del Zoom. Dice así: dominio sobre las emociones. El trabajo de compilar este libro será en vano si el estudiante del mismo no se ha convencido de la necesidad de, primero, alcanzar el control de su cuerpo astral. Segundo, convertirlo gradualmente en un vehículo de la conciencia, obediente por completo a la voluntad del hombre real, o sea, el ego, yo superior o alma. Tercero, desarrollar y perfeccionar a su tiempo los diferentes poderes de dicho cuerpo. El hombre mundano medio sabe muy poco y se preocupa menos de estas cosas. Pero para el estudiante de ocultismo es de importancia fundamental que alcance pleno dominio sobre todos sus vehículos inferiores, físico, astral y mental, aunque para realizarlos y estudiarlos necesitamos separarlos y considerarlos individualmente. En la vida práctica veremos que, en buena medida, los tres cuerpos pueden ser entrenados simultáneamente, de manera que cualquier poder desarrollado en uno ayuda el desarrollo de los otros dos. Hemos ya visto la necesidad de purificar el cuerpo físico mediante la selección del alimento, de las bebidas y por la higiene, etc., al objeto de hacer menos difícil el control del cuerpo astral o el control del cuerpo astral. El mismo principio se aplica, pero con mayor fuerza, al cuerpo mental, porque en último extremo, solo con el pensamiento y la voluntad podemos subyugar los deseos, las emociones y las pasiones del cuerpo astral. Para muchos temperamentos será de gran ayuda el detenido estudio de la psicología de las emociones, por cuanto es mucho más fácil dominar una fuerza cuyo génesis y naturaleza se conoce plenamente. A este fin, el autor recomienda muy encarecidamente el estudio de los principios expuestos en el luminoso tratado, entre comillas y negritas y cursivas, La ciencia de las emociones por Bhagavatam Das. La tesis principal de dichas obras podemos exponerla brevemente como sigue. Toda existencia manifestada puede ser analizada como el yo o yo superior y el no yo o personalidad y la relación entre los dos. Podemos dividir la relación en, primero, conocimiento o jnanam, segundo, deseo o icha, 3, acción o kriya. En cursivas y negritas, saber, desear y procurar o actuar comprenden toda la vida consciente. El sentimiento o emoción es de dos clases, placentero o doloroso. El placer, que es fundamentalmente una sensación de plenitud, produce atracción o amor, entre paréntesis, y en sánscrito raga. El dolor, fundamentalmente una sensación de falta, produce repulsión u odio, entre paréntesis, y en sánscrito vesha. De la atracción provienen todas las emociones de amor. De la repulsión proceden todas las emociones de odio. Todas las emociones surgen del amor, del odio o de ambos, en grados variados de intensidad. La naturaleza precisa de una emoción particular la determina la relación entre quien experimenta la emoción y el objeto que la motiva. Quien experimenta la emoción puede ser, en cuanto respecta a las circunstancias vinculadas a la emoción. Primera,
más que el objeto de ella, igual al mismo, o tercero, menos que tal objeto. Continuando este análisis, llegamos a 6 posibles tipos de elementos emoción, indicados en la columna 3 de la tabla de la página siguiente. En la cuarta columna se indican subdivisiones de los elementos primarios en varios grados de intensidad, siendo los más fuertes los de arriba y los más débiles los de abajo. Todas las emociones contienen uno de tales elementos emociones, o más frecuentemente 2 o más de ellos combinados. Con lo dicho, dejamos al estudiante que estudie el mencionado tratado de Bhagavan Das para ampliar los detalles de este tema, en la seguridad que su trabajo quedará bien recompensado. Ok, esto que vimos anteriormente, dice el autor, citan aquí la obra de Bhagavan Das, La ciencia de las emociones, dice que hay 2 emociones primarias. Primera, el amor, y segunda, odio. Estas 2 relaciones, primeramente nos dice que el cuerpo astral o el individuo tiene una relación hacia el objeto, y yo le agregaría aquí hacia el sujeto. Nosotros tenemos una relación con objetos y con sujetos. Esta relación que tenemos con objetos y con sujetos, la relación primeramente dice es cualitativa. ¿Cuál es la cualidad? Ya la explicamos. El amor. Aquí está. El amor. Ok. El amor o el odio. Ok. Esas son las relaciones cualitativas. En la segunda columna nos dice esa relación cualitativa de amor o odio se puede medir cuantitativamente. Ya lo dijo el autor, en 3 partes: superior, igual o inferior. Esta relación cuantitativa, que tanto amor siento a alguien, a algún objeto, a algún sujeto superior, igual o inferior, también se aplica al odio. ¿Qué tanto odio tengo a un objeto, a un sujeto superior, igual o inferior? Bueno, este elemento emoción ya transportado desde el ámbito cualitativo y cuantitativo al ámbito de la propiamente dicho emoción, al ámbito ya contextual de la psicología, el amor a un objeto o a un sujeto superior se considera como reverencia. Y esta reverencia tiene 6 grados de subdivisión o grados de emoción. Aunque nos dice aquí el autor que en realidad son 4, bueno, aquí en la reverencia tiene 2, 4, 6. El amor a un objeto o a un sujeto superior, lo más elevado es un culto o una ceremonia, un ritual. Después está la adoración, luego viene la reverencia, estima, respeto y admiración. Eso es un sentimiento de amor, ya lo dijimos, hacia un sujeto, un objeto superior, y esa reverencia tiene estas 6 subdivisiones. Ok. Ahora, en lo que respecta al amor a un sujeto, a un objeto considerado como igual, eso se denomina o se considera como afecto. Y este afecto empieza precisamente esa clasificación con el propio afecto, luego viene la camaradería, amistad y cortesía. Pero luego viene en esta clasificación de un amor a un sujeto, a un objeto que consideramos inferior, sentimientos como la benevolencia, que esta se divide en la compasión, la ternura, la bondad y hasta la lástima. Eso es en lo que respecta hacia el amor, ya lo vimos, hacia un objeto, a un sujeto o sujetos de categoría superior, igual o inferior. Ok, ahora vamos a lo que respecta al odio, que todo esto viene, repito, en la obra de Bhagavan Das, La ciencia de las emociones, de forma pormenorizada. En torno al odio, cuando expresamos un odio hacia un objeto o a un sujeto que consideramos de carácter superior, este odio a un superior se traduce en temor.
Y ese temor tiene 4 subdivisiones, que es el horror, es lo más fuerte que se le tiene a un ser superior. El terror, que no es lo mismo, horror ni terror, temor y aprensión. Eso es en torno al odio a un objeto, un sujeto de índole superior, y las 4 subdivisiones del temor. El odio hacia un objeto o a un sujeto que consideramos igual se denomina ira, y esta ira tiene 5 subdivisiones: hostilidad, rudeza, aversión, frialdad o distanciamiento. Entonces vemos que precisamente cuando tenemos estos sentimientos hacia un igual, pues esta ira tiene 5 manifestaciones. Y por último, lo que respecta al odio hacia un objeto, hacia un sujeto, cuando lo expresamos hacia algo o alguien que consideramos inferior, pues bueno, se puede convertir en orgullo o tiranía, como ya lo vemos en muchas manifestaciones actualmente de la sociedad. La mayor parte de la sociedad vibramos en estos ámbitos del odio, pero el inferior es el que más se manifiesta. Tiene 4 subdivisiones como desprecio, desdén, menosprecio y arrogancia. Entonces, ahí tenemos en manifiesto cuáles son las emociones, los sentimientos que actualmente son los que prevalecen en la humanidad. Desafortunadamente, pues los del ámbito del odio o el amor inferior son los que se caracterizan. Precisamente parte del tratado de este cuerpo astral, pues es ayudarnos a tratar de refinar estos vehículos, y por medio de esta tabla y específicamente con esta obra que el autor nos sugiere del autor Bhagavan Das, denominada La ciencia de las emociones, podemos nosotros entrar a detalle con ellas. Bueno, pues para continuar con los estudios, voy a concederte el uso de la palabra a mi hermana Vianey para que nos ayudes con las siguientes 2 hojas, por favor. Claro que sí, buenas tardes. Otra línea de estudio valiosa para quienes aspiran a conocerse y dominarse a sí mismos es la conciencia colectiva o de las multitudes. La mejor obra que el autor conoce sobre el tema es la de Sir Martin Conway, The Crown is Peace and War, la multitud en la paz y en la guerra. Con maravillosa lucidez y riqueza de ilustraciones, Sir Martin demuestra los siguientes hechos fundamentales. 1. La gran mayoría de los hombres se desarrollan en medio de y pertenecen a ciertos grupos psicológicos, o sea, grupos de personas que piensan y sobre todo sienten similarmente. Tales grupos son el hogar, los amigos y asociados, las escuelas y universidades, las profesiones, las sectas religiosas, los partidos políticos, las naciones, las razas, etc. Hasta los que leen los mismos periódicos o pertenecen a una misma sociedad forman un grupo psicológico. Número 2. Tales grupos se forman principalmente atraídos o dominados por sentimientos y emociones, no por el pensamiento. Una multitud siente todas las emociones, pero no tiene intelecto. Puede sentir, pero no pensar. Las opiniones del grupo o de la multitud nunca o rara vez se forman razonando, sino que son pasiones infecciosas que recorren el entero cuerpo como una corriente eléctrica, cuyo origen es frecuentemente un solo cerebro. Una vez que la idea u opinión prende en la multitud, el individuo pierde rápidamente su poder de pensar y sentir de por sí y deviene uno con la multitud, participando de la vida, opiniones, prejuicios, actitudes, etc., de la misma. ¿Sí? Número 3. Muy pocos tienen el coraje de separarse de los diversos grupos a que pertenecen. La inmensa mayoría permanece toda su vida bajo el dominio de los grupos en que están absorbidos. Sir Martin procede a enumerar y describir las distintas virtudes del grupo y muestra en qué difieren de las virtudes del individuo.
siendo las del grupo en conjunto de orden muy inferior y más primitivas. A. El cabecilla de la multitud. Este es el que domina y dirige la multitud, imponiendo en ella sus ideas y en virtud de la fuerza de su personalidad. Ejemplos de este tipo son Napoleón, Disraeli, César y Carlomagno. B. El exponente de la multitud. Este tipo, enteramente distinto del anterior, es uno que siente por sensibilidad natural lo que la multitud siente o va a sentir y sabe expresar en lenguaje preciso y gráfico las emociones de la multitud, que en estas son inarticuladas. Estos individuos rara vez razonan sobre los problemas, pero luego proclaman su evangelio, para luego proclamar su evangelio, sino que esperan que las emociones de la multitud tomen forma. Luego se lanzan en medio de ella y expresan con elocuencia, fuerza y entusiasmo lo que la gente que los rodea siente vaga y confusamente. Los ejemplos de esta clase son muy comunes, especialmente en el campo político. C. El representante de la multitud. Los dirigentes de multitudes de este tipo son figurones pintorescos, más que fuerzas individuales. Ejemplos típicos son un rey constitucional, un cónsul, un embajador, un juez, a lo menos en Inglaterra. Estos son meramente el pueblo, la opinión pública, personificados. Hablan con la voz del pueblo, actúan en nombre de éste y lo representan ante el mundo. Han de reprimir u ocultar sus opiniones personales. Aparentan sentir lo que el pueblo siente, actuar de acuerdo con los deseos y sentimientos del pueblo. Continúa. Lo que antecede es solo un mero esbozo de los principios más importantes enunciados en el extraordinario libro mencionado, cuyo detenido estudio recomendamos. No solo ayudará al estudiante a apreciar con justeza las fuerzas que mueven a la opinión pública, sino también a valorizar debidamente sus propias creencias, opiniones y actitudes personales con respecto a muchas cuestiones del día. Es igualmente de la mayor importancia que el estudiante de ocultismo actúe sobre sus pensamientos y sentimientos deliberada y conscientemente. La sentencia griega «conócete a ti mismo» es un excelente consejo, porque el conocimiento de uno mismo es absolutamente necesario para quien aspire a progresar. El estudiante no ha de permitir ser arrastrado, ni quedar sumergido en una emoción o forma de pensamiento colectivos, los cuales crean una especie de atmósfera a través de la cual se ven todas las cosas, que todo lo colorea y que tan manifiestamente domina e inclina las multitudes entre las que uno se mueve. No es cosa fácil ponerse en contra de un prejuicio popular, debido al incesante martilleo de formas mentales y a las corrientes de pensamientos que llenan la atmósfera. No obstante, el estudiante de ocultismo ha de aprender a mantenerse firme. Además, ha de ser capaz de reconocer los diversos tipos de dirigentes de multitudes y no permitir ser dominado, persuadido o halagado a aceptar ideas o seguir líneas de acción sin la debida reflexión y con todas sus facultades alerta. La influencia de las multitudes psicológicas y de los cabecillas de multitudes es, en el mundo de hoy, como probablemente lo ha sido en todas las épocas, muy grande. Las fuerzas que manejan son sutiles y de gran alcance, de manera que el estudiante que trata de adquirir el dominio de sí mismo y desea regir su propia vida emocional e intelectual, ha de estar constantemente en guardia contra tan insidiosas influencias. El autor es de opinión
que el estudio de la ciencia de las emociones y de la multitud de la paz y en la guerra será de valor inapreciable como preliminar para la tarea de educar y desarrollar el cuerpo astral, hasta convertirlo en un útil y obediente servidor de la voluntad soberana del ego o yo superior. Se recomienda, además, muy especialmente otra línea de estudio, o sea, la mente subconsciente, a la que se llama hoy el subconsciente. A este fin se recomienda como introducción al tema la obra de T.G. Hudson, The Law of Psychic Phenomena, la ley de los fenómenos psíquicos. Al estudiar este libro, se ha de tener presente que fue escrito en 1892, a la luz de los conocimientos de la época presente. No es necesario aceptar enteramente el análisis, la clasificación y la terminología de Hudson. No obstante, la obra es todavía de gran valor. Primero, porque recomienda un sano escepticismo científico y no aceptar demasiado fácilmente explicaciones aparentemente plausibles de muchos fenómenos psíquicos. En segundo lugar, pone de manifiesto con gran fuerza las grandes posibilidades latentes en la parte subconsciente de la naturaleza humana que el estudiante cuidadoso y discreto puede utilizar con beneficio considerable para dominar su propio cuerpo astral y en general para purificar y formar su propio carácter. Existen naturalmente muchos libros más modernos que ayudarán al estudiante. Hudson declara en resumen, número 1, que la mentalidad del hombre es claramente divisible en dos partes, cada una con sus poderes y funciones separadas. A estas las llama mente objetiva y mente subjetiva. Número 2, que la mente objetiva es la que toma conocimiento del mundo objetivo, utilizando como medio de observación a los sentidos físicos, siendo el razonamiento la más elevada de sus funciones. Número 3, que la mente subjetiva toma conocimiento del medio ambiente por medios independientes de los sentidos físicos, en el asiento de las emociones y el depósito de la memoria. Ejecuta sus funciones más elevadas cuando los sentidos objetivos están paralizados, por ejemplo, en estado hipnótico o de sonambulismo. Muchas otras facultades atribuidas por Hudson a la mente subjetiva son claramente las del cuerpo astral, por ejemplo, viajar a largas distancias, leer el pensamiento, etc. Además, aunque la mente subjetiva no puede ser controlada por su gestión, mente objetiva. Mente objetiva no puede ser controlada por su gestión en contra de la razón, del conocimiento positivo o de la evidencia de los sentidos. La mente subjetiva es constantemente dominada por el poder de la sugestión, sea de otras personas o de la mente objetiva del mismo sujeto. Con la ayuda del conocimiento moderno que poseemos con respecto a los cuerpos astral y mental y sobre la naturaleza y utilización de las formas de pensamiento y de emoción, el estudiante encontrará muchas confirmaciones interesantes e independientes de lo que haya aprendido los escritores teosóficos. Como ya se ha dicho, se dará mejor cuenta de los poderes virtualmente ilimitados, latentes en su propia constitución psicológica, los cuales podrá emplear de acuerdo con las indicaciones de ocultistas acreditados, como por ejemplo la meditación. Es posible también que comprenda más vívidamente que antes cómo el deseo y la mente están entreligados y cómo puede desligarlos con gran beneficio y fortalecimiento de cada uno. Muchas gracias, mi hermana. De nada. Vamos a concederte el uso de la palabra aquí en el Centro de Estudios, mi hermano Cristóbal, para que nos apoyes, por favor, con las siguientes hojas. Se ha de tener siempre presente que el deseo se puede cambiar, finalmente dominar, por medio del pensamiento. A medida que la mente afirma su control, el deseo se transmuta en voluntad. Entonces, no gobiernan
los objetos externos que atraen o repelen, sino el ego, yo superior o alma del hombre presente interno. No es necesario decir que el estudiante debe procurar dominar y eliminar ciertos efectos menores, tales como habilidades y vicios emotivos. En esta tarea se debe tener en cuenta que un vicio como irritabilidad, por ejemplo, se ha hecho hábito para proceder al mismo y que se mantiene no en el ego o en el superior como ley inherente, sino en el átomo astral permanente. Sin embargo, aunque la fuerza acumulada allí sea mucha, se puede afirmar con toda certeza que la perseverancia en el esfuerzo para transmutarla traerá la victoria. De parte del ego, yo superior o alma, esta está la fuerza de la voluntad y detrás de esta la fuerza infinita del mismo logos. La comprensión de esta idea de unidad da al hombre motivo adecuado para emprender la obra, indudablemente difícil y a veces desagradable, de formar su carácter, no obstante, por fuerte que sea la lucha, como tiene de su parte las fuerzas del infinito, ha de sobreponerse finalmente a las fuerzas finitas del mal, que ha almacenado durante sus vidas pasadas. Uno que trata de matar el deseo a fin de equilibrar su karma, puede que consiga su objeto, sin embargo, no puede eludir la ley de evolución, y más pronto o más tarde será arrastrado de nuevo por presión irresistible y tendrá que reencarnar. Matar el deseo no es el procedimiento del ocultismo. Del ocultista. Los amores personales no hay que matarlos, sino que hay que expandirlos hasta que se hagan universales. Los amores hay que nivelarlos, no rebajarlos. Por no comprender esto y a causa de lo difícil de la tarea, muchos sofocan todos sus amores, en vez de expandirlos para abarcar el mundo. Un Mahatma es un océano de compasión, no es un témpano de hielo. Tratar de matar el amor es el método del sendero de la izquierda. Sin embargo, es necesario anular completamente los deseos bajos y groseros. Lo que queda se ha de purificar y transmutar en aspiración y determinación. Desear es un desperdicio de fuerza. Ahora, el ocultista lo transforma en voluntad, porque es el aspecto elevado del deseo. También se ha dicho que hay que matar de forma lunar, es decir, el cuerpo astral. Esto no quiere decir que se haya de destruir todos los sentimientos, emociones, sino que el cuerpo astral ha de ser sometido completamente, que hemos de ser capaces de matar la forma lunar a voluntad. A medida que el hombre se desenvuelve, unifica su voluntad con la del logos, y el logos sigue su evolución cósmica. No quiere decir que tal unificación con el logos elimina inmediato deseos tales como la ambición, deseo de progreso y otros por el estilo. La voz del silencio nos advierte que oculta en cada flor del mundo astral, por bella que sea, está enroscada la serpiente del deseo. En el caso del afecto, por ejemplo, se ha de trascender todo lo que signifique sujeción, pero los efectos elevados, desinteresados y puros no se pueden trascender, por cuanto son característicos de logos mismos, y son cualidades necesarias para avanzar en el sendero que conduce a los maestros de sabiduría y a la iniciación. Muchas gracias, mi hermano. Con esta intervención damos por concluido este capítulo 25 denominado El dominio de las emociones. Vamos a continuación a abordar el siguiente tema, denominado Desarrollo de Poderes Astrales. Al final vamos a conceder el uso de la palabra para comentar estos dos capítulos muy interesantes. Voy a iniciar con la lectura de este capítulo 26, denominado Desarrollo de los Poderes Astrales, y posteriormente voy a conceder ya la palabra para que me ayuden los hermanos. Desarrollo de poderes astrales. La posesión de poderes psíquicos no implica necesariamente un elevado carácter moral. Tampoco los poderes psíquicos en sí mismos son indicaciones de gran desenvolvimiento en otros sentidos, como por ejemplo del intelecto. De consiguiente, aunque un gran psíquico puede no ser necesariamente persona espiritual, una persona altamente espiritual es inevitablemente psíquica. Los poderes psíquicos puede desarrollarlos cualquiera que se tome el trabajo que ello envuelve. Uno puede desarrollar la clarividencia o el mesmerismo,
Lo mismo que se aprende a tocar el piano, si está dispuesto a perseverar en la dura tarea. Todos los hombres poseen los sentidos astrales, pero solo latentes en la mayoría. En general, han de desarrollarlos artificialmente quienes intenten utilizarlos en el estado actual de la evolución. En algunos, tales sentidos se ponen en actividad sin impulso artificial. En la inmensa mayoría, se pueden despertar y desarrollar artificialmente. En todos los casos, la condición que hace posible la actividad de los sentidos astrales es la pasividad de los físicos. Cuanto más completa sea esta, mayor será la posibilidad de la actividad astral. Los pueblos primitivos poseen frecuentemente la clarividencia, lo mismo que algunos individuos ignorantes y sin cultura de razas más avanzadas. Se la llama a veces psiquismo inferior y no es, en manera alguna, lo mismo que la facultad del hombre debidamente entrenado y más avanzado, ni se desarrolla de la misma manera. La aparición ocasional de psiquismo en una persona no desarrollada es una especie de sensación que se extiende vagamente a todo el vehículo, más que una percepción exacta y precisa procedente de órganos especializados. Tal sensación fue característica de la cuarta raza raíz, la Atlante. No se manifiesta por medio de los chakras astrales, sino por centros astrales relacionados con los sentidos físicos. Estos no son precisamente astrales, aunque son agregaciones de materia astral en el mismo cuerpo. Son a manera de puentes que enlazan el plano astral y el físico. No son tampoco sentidos astrales desarrollados en el preciso significado del término. La segunda vista o clarividencia atávica pertenece a esta clase de sensibilidad con frecuencia simbólica por cuanto el perceptor transmite su conocimiento de esta curiosa manera. Es un error estimular los centros puentes en vez de los chakras, que son los órganos astrales. Este psiquismo inferior está también relacionado con el sistema nervioso simpático. En cambio, el psiquismo superior tiene relación con el sistema cerebroespinal. Reavivar el dominio sobre el sistema simpático es un paso de retroceso y no de avance. En el curso del tiempo, el psiquismo inferior desaparece para recuperarlo más tarde, pero entonces estará bajo el dominio de la voluntad. Las personas histéricas o muy nerviosas son a veces clarividentes, lo cual es uno de los síntomas de su enfermedad. Se debe a un grado tal de debilitamiento de su cuerpo físico que éste ya no presenta obstáculo alguno a cierta medida de visión etérica o astral. El delirium tremens es un caso extremo de esta clase de psiquismo, cuyas víctimas ven con frecuencia momentáneamente elementales horribles y entidades etéricas. Para quienes no han desarrollado todavía la visión astral, es conveniente que aprendan a valorar intelectualmente la realidad del mundo astral y comprender que los fenómenos del mismo los pueden observar quienes sean competentes para ello, como ocurre con los del plano físico. Voy a concederte la palabra, mi hermana Vianey, para que nos apoyes con las siguientes 3 hojas, por favor. Sí. Existen métodos precisos de yoga cuya aplicación pueden desarrollar los sentidos astrales de manera racional y sana. Pero no solo es inútil, sino hasta peligroso intentar poner en práctica tales métodos, mientras no se haya pasado la etapa preparatoria de purificación. Primero se han de purificar tanto el cuerpo físico como el astral, abandonando los malos hábitos en el comer y en el beber, y sorprendiéndose a las emociones de odio de todas las clases, etc. Hablando en general, no es conveniente forzar el desenvolvimiento del cuerpo astral por medios artificiales, porque en tanto no se posea la fuerza espiritual adecuada, la intrusión de visiones, sonidos y otros fenómenos astrales pueden ser perturbadores y hasta alarmantes. Más pronto o más tarde, según el karma, quien sigue el sendero real y antiguo
encontrará que le llega gradualmente conocimiento de los fenómenos astrales. Despertará más aguda visión y se desplegarán ante él nuevas visiones de un universo más vasto en todo sentido. En esta ilustración del dicho, busca primero el reino de los cielos y todas estas cosas se te darán por añadidura. La consecución de poderes astrales como fin en sí misma lleva inevitablemente a lo que en Oriente se llama el método Laukika de desenvolvimiento. Los poderes así obtenidos son solo para la presente personalidad. Como no hay salvaguardias, lo más probable es que el estudiante hará mal uso de ellos. A esta clase pertenecen las prácticas de pranayama o regulación de la respiración, la invocación de los elementales y todos los sistemas que de alguna manera impliquen el amortiguamiento de los sentidos físicos, ya sea activamente por medio de drogas, autohipnosis o como los derviches, girando en danza loca de fervor religioso, hasta que sobreviene el vértigo y la insensibilidad, o pasivamente haciéndose mesmerizar, de manera que los sentidos astrales vengan a la superficie. Otros métodos son el uso de bolas de cristal, lo cual solo produce la clarividencia más baja, la repetición de invocaciones o el empleo de amuletos o ceremonias. Una persona que entra en trance por medio de encantamiento o por repetición de palabras probablemente vendrá en la próxima vida como medium o propensa a la mediumnidad. Esto no debiera ser considerada en manera alguna como poder psíquico, porque el medium, lejos de ejercitar poder alguno, en realidad abdica el dominio sobre sus vehículos en favor de otra entidad. Por tanto, la mediumnidad no es un poder, sino una condición. Se mencionan algunos ungüentos o drogas misteriosos, los cuales aplicados a los ojos permiten ver hadas, etc. Untarse los ojos puede excitar la visión etérica, pero no puede en manera alguna abrir la visión astral. Sin embargo, ciertos ungüentos extendidos sobre todo el cuerpo ayudan grandemente al cuerpo astral a dejar el físico a plena conciencia. El conocimiento de este hecho parece haber sobrevivido de tiempos medievales, según lo evidencian los juicios contra la hechicería. El método Lokotara consiste de prácticas de Raja Yoga o progreso espiritual, el cual es indiscutiblemente el método mejor. Aunque más lento, los poderes adquiridos pertenecen a la individualidad permanente y nunca se pierden. A la vez, como es el maestro quien guía, se tiene seguridad mientras se cumplan escrupulosamente sus instrucciones. Muchas gracias, mi hermana Vienei. Voy a concederte el uso de la palabra aquí en el Centro de Estudios, mi hermano Cristóbal, para que nos apoyes con las siguientes 3 hojas. Otra gran ventaja de ser instruido por un maestro es que todo poder desarrollado por el pupilo será definitivamente bajo el dominio del mismo y puede utilizarlo pleno y constantemente, cuando lo necesite. Los conseguidos por los métodos antes indicados se manifiestan solo parcial y espasmódicamente y aparecen y desaparecen, sin que se sepa por qué ni cómo. La visión más amplia del plano astral no es precisamente una bendición sin mezcla, por cuanto hace ver también las tristezas y las miserias, el mal y la avaricia del mundo. Hace recordar las palabras de Schiller. ¿Por qué me has enviado a la ciudad de los siempre ciegos a proclamar tu oráculo con el sentido abierto? Toma esta triste clarividencia, quita de mis ojos esta luz cruel, devuélveme mi ceguera, la feliz oscuridad de mis sentidos, toma tu horrible regalo. La facultad de clarividencia, si se emplea debida y prudentemente, puede ser una bendición y una ayuda, pero mal empleada será un entorpecimiento y una maldición.
Los peligros principales son los del orgullo, de la ignorancia y de la impureza. Es una tontería que el clarividente crea que solo él posee tal don y que ha de ser especialmente elegido bajo guía angélica para fundar una nueva dispensación y otras cosas por el estilo. Además, hay entidades astrales juguetonas y traviesas, siempre dispuestas a fomentar tales engaños y llenar cualquier función que se le asigne. Es útil que el clarividente sepa algo de historia del asunto, que entienda algo de las condiciones de los planos superiores y en lo posible que posea un conocimiento de carácter científico. Además, la persona de vida o de móviles impuros atraerá en los mundos invisibles a los elementos peores. El hombre de vida y mente puras, en cambio, estará por esto mismo resguardado contra la influencia de entidades indeseables de otros planos. En muchos casos se tienen chispazos ocasionales de conciencia astral sin el despertamiento de la visión etérica. Esta irregularidad en el desenvolvimiento es una de las causas principales de la gran posibilidad de equivocarse en cuestiones de clarividencia, muy especialmente en las primeras etapas. En el curso del desenvolvimiento normal, la persona despierta muy lentamente las realidades del plano astral. Es algo similar a como un infante despierta las realidades del plano físico. Quienes entran en el sendero deliberada y, por decirlo así, prematuramente, desarrollan tal conocimiento en forma normal. En consecuencia, son más propensos a equivocarse al principio. Los peligros y daños ocurrirán fácilmente si no fuera que todos los cupidos bajo adecuado entrenamiento son ayudados y guiados por instructores competentes y acostumbrados al plano astral. Esta es la razón de que al principio se muestren al neófito toda clase de visiones horribles, etcétera, como pueda a fin de que las comprenda y se acostumbre a ellas. Si no se hiciera así, recibirá un choque que no solo le impediría desarrollar trabajo útil, sino que será peligroso para su cuerpo físico. La primera entrada al mundo astral puede ocurrir de varias maneras. Algunas personas solo una vez en su vida alcanzan sensibilidad suficiente para experimentar la presencia de una entidad astral o algún fenómeno de la misma naturaleza. Otros ven y oyen con creciente frecuencia cosas para las cuales los demás son ciegos y sordos. Otros, en cambio, empiezan a recordar sus experiencias durante el sueño. Una persona empieza a ser sensible a las influencias astrales, se siente a veces repentinamente dominada por un sentimiento de inexplicable terror. Esto se debe en parte a la hostilidad natural del mundo elemental hacia el humano, debido a los muchos elementos destructivos que se emplean en el mundo físico, cuyos efectos repercuten en el astral. Tal seguimiento se debe en parte a los elementales artificiales antagónicos creados por mentes humanas. Esto se ha observado especialmente en la ciudad de Chicago y en los alrededores de la misma. Algunas personas empiezan siendo conscientes intermitentemente de los brillantes colores del lava humana. Otros ven rostros, paisajes o nubes coloreadas que flotan en la oscuridad de los ojos, poco antes de dormirse. Quizá la experiencia más común es recordar con creciente claridad experiencias pasadas en otros planos durante el sueño. A veces la única experiencia en la vida de una persona es haber visto, por ejemplo, la aparición de un amigo a punto de morir. Esto puede ser debido a dos causas, siendo la fuerza impelente en cada caso, un fuerte deseo del moribundo. Tal fuerza ha permitido a este materializarse por un momento. En este caso, como natural, no es necesario la clarividencia. Lo más probable, sin embargo, es que dicha fuerza haya actuado mesméricamente, amortiguando el físico y estimulando la sensibilidad superior del percipiente. Muchas gracias, mi hermano Cristóbal. Voy a continuar. Dice así: una persona con la visión astral desarrollada ya no está limitada por la materia física. Ve a través de todos los cuerpos físicos. Para ella, las sustancias físicas opacas son como vidrio. En un concierto percibe gloriosas sinfonías de colores. En una conferencia ve los pensamientos del conferenciante en colores y en forma, de manera que puede entender lo que dice muchísimo mejor que otros sin visión astral. Un pequeño análisis pondrá de manifiesto que muchas personas obtienen de un conferenciante mucho más de lo que éste dice. Ello indica que el cuerpo astral se va desarrollando,
Se hace más sensitivo y responde mejor a las formas de pensamiento creadas por el orador. Algunos lugares ofrecen también mayor facilidad que otros para el trabajo ocultista. California, por ejemplo, con su clima muy seco y mucha electricidad en el aire, es lugar muy favorable para desarrollar la clarividencia. Algunos psíquicos necesitan una temperatura bastante elevada para obtener mejor resultado. Otros, en cambio, solo pueden trabajar a baja temperatura. Desde que el clarividente puede ver el cuerpo astral de las gentes, no hay posibilidad en el mundo astral de que uno pueda ocultarse o disfrazarse. El observador imparcial lo verá tal cual es. Sin embargo, el observador ha de ser verdaderamente imparcial, por cuanto ve a los demás a través de sus propios vehículos. Algo así como si mirara al paisaje a través de un vidrio de color. Hasta que aprenda a descontar esta influencia, es probable que atribuya a los demás las características dominantes en él mismo. Se necesita práctica para evitar la deformación producida por sus propios puntos de vista y así observar a los demás con claridad y exactitud. La mayoría de los psíquicos que ocasionalmente tienen vislumbres del mundo astral, lo mismo que la mayoría de las entidades que se comunican en las sesiones espiritistas, no mencionan muchas de las complejidades del plano astral mencionadas en este libro. La razón es que pocas personas ven las cosas tal como son realmente en el plano astral hasta que adquieren considerable experiencia. Los que ven plenamente se confunden demasiado para comprender o recordar y les es difícil expresar lo que ven con el lenguaje del plano físico. Muchos de los psíquicos sin preparación nunca examinan sus visiones científicamente. Simplemente reciben la impresión que pueda ser exacta, pero también puede ser falsa o quizás completamente engañosa. Además, como ya vimos, traviesos habitantes del plano astral tratan de engañar, contra lo cual la persona no preparada no tiene defensa. En el caso de una entidad astral que se comunique valiéndose constantemente de un medium, puede ocurrir que sus sentidos astrales más sutiles se emboten y quede insensible a los grados más finos de materia astral. Únicamente un bien preparado visitante, procedente del plano físico, que posea plena conciencia en ambos planos, será capaz de ver clara y simultáneamente en el físico y astral. La clarividencia verdadera, entrenada y digna de absoluta confianza, demanda facultades que pertenecen a un plano más elevado que el astral. La facultad de previsión exacta pertenece también a un plano superior. A veces se manifiestan chispazos o reflejos de previsión a la vista astral, muy especialmente en las personas sencillas, que viven bajo condiciones adecuadas. Un buen ejemplo de segunda vista o clarividencia son los habitantes del altiplano de Escocia. Hay personas ciegas en el astral, como las hay en el plano físico. A estas se les escapan muchos fenómenos astrales. Al principio se cometen muchas equivocaciones al emplear la visión astral, lo mismo que las que comete el niño al empezar a utilizar los sentidos físicos. Pero con el tiempo se ve y se oye con tanta exactitud en el astral como en el físico. Otro método de desarrollar la clarividencia, recomendado por todas las religiones, el cual si se adopta cuidadosa y reverentemente, no dañará a ningún ser humano, es la meditación. Por medio de ella se desarrolla una clase de clarividencia muy pura. El proceso de la meditación se encuentra explicado en muchos libros y hay escuelas que se dedican a la enseñanza de la misma. Mediante la meditación se puede desarrollar gran sensibilidad, manteniendo al mismo tiempo equilibrio perfecto, sensatez y buena salud. Mediante la práctica de meditación se refina la materia de los cuerpos. Se llegan a sentir grandes emociones procedentes del plano búdico, o sea, del plano inmediato superior al mental, que se reflejan en el cuerpo astral. Sin embargo, es necesario al mismo tiempo desarrollar el cuerpo mental y el causal a fin de mantener el equilibrio. No es posible saltar de la conciencia astral a la búdica.
sin desarrollar los vehículos intermedios. El sentimiento por sí solo nunca puede dar equilibrio y estabilidad perfecta. Grandes emociones que nos arrastran, al parecer en la dirección correcta, pueden desviarnos en forma menos conveniente. Las emociones proveen la fuerza, pero el poder dirigente viene de la sabiduría y de la estabilidad. Existe íntima relación entre el plano astral y el búdico. En cierto sentido, el cuerpo astral es un reflejo del cuerpo búdico. Un ejemplo de la estrecha relación del plano astral con el búdico la tenemos en la misa cristiana. Se abre la cita en cursiva. En el momento de la consagración, la hostia irradia una fuerza cuya potencia es mayor en el plano búdico que en los demás, aunque es también muy potente en el plano mental superior. Además, la actividad de tal fuerza es marcada en los subplanos astrales primero, segundo y tercero, aunque esto puede ser un reflejo del mental o el efecto de una vibración simpática. Además de lo dicho, se produce en la misa otro efecto, el cual depende y es proporcional a la intensidad del sentimiento consciente de devoción de cada individuo durante la celebración. Un rayo como de fuego surge de la hostia elevada y hace resplandecer intensamente al cuerpo astral. Por mediación del cuerpo astral y en razón de la estrecha relación de este con el vehículo búdico, el último es también afectado. De esta manera, ambos vehículos accionan y reaccionan recíprocamente. Un efecto similar se produce al dar la bendición con el Santísimo Sacramento. Bueno, hasta aquí hemos concluido estas lecciones 25 y 26, denominada la ciencia de las emociones, el dominio de las emociones, y la 26, el desarrollo de los poderes astrales. ¿Tienen alguna pregunta, mis hermanos? Mi hermana Vianey, si tienen alguna pregunta, levanten la mano los del Zoom, y aquí en este caso mi hermano pues también. ¿Tienen algún comentario, alguna duda? Bueno, pues yo lo que yo me dejó más esta lección es en cuanto al dominio de las emociones, ya que es muy cierto que uno al principio pues no tiene control sobre las mismas, ¿no? Entonces nos puede llevar muchas encarnaciones, ¿no? Hasta que logremos realmente el dominio de las emociones. Entonces yo creo que una manera en la que podemos poco a poco es dominar las emociones, primero conociéndolas, ¿no? Que es lo que ese diagrama nos trae, ¿no? Entonces, realmente lo que yo creo que debemos enfocarnos es en exaltar esas emociones elevadas, ¿no? Y dejar de lado, primero que nada, el egoísmo. Yo creo que es el mal de este mundo, el egoísmo, la codicia y todo eso. Que sería el odio. Ajá. Es el odio, pero... Sí, así es. Y así poco a poco ir dejando que florezca el pensamiento, ¿no? Que realmente la más elevada esfera que tenemos nosotros, de manera consciente, ¿no? Y otra cosa que dice ahí es de que estas emociones, este deseo en el plano mental se expresa como voluntad. Entonces, tenemos que preguntar entonces qué es la voluntad, ¿no? La voluntad es el reflejo de Atma. Ustedes recordarán, mis hermanos, que los tres cuerpos inferiores, el físico, el astral y el mental, son reflejo de los tres cuerpos del alma. El cuerpo físico es el reflejo de Atma o la voluntad. Es el que ejecuta el cuerpo físico. El cuerpo astral es el reflejo del cuerpo búdico, intuicional. Y la mente inferior es el reflejo de la mente superior. Por eso, como dice aquí el autor, más adelantito dice que reprimiendo o suprimiendo no es la manera en que vamos a evolucionar. Esto nos lo han manifestado tantas religiones que sus dirigentes, llámese sacerdotes, llámese representantes, al suprimir las emociones, la sexualidad, el afecto, pues no es el camino. Aquí nos da un parteaguas muy interesante. Más adelante vamos a ver, precisamente aquí vamos a ver, ok, ¿qué dice? Dice, matar el deseo no es el procedimiento del ocultista. Fíjense nada más lo que dice aquí. Aunque muchos autores o muchas
religiones han tergiversado la idea del deseo y que el deseo nomás se mata o se suprime. Aquí nos dice que no. Dice, los amores, por eso está en cursiva y en subrayado. Los amores personales no hay que matarlos, sino que hay que expandirlos hasta que se hagan universales. Los amores hay que nivelarlos, no rebajarlos. Por no comprender esto y a causa de lo difícil de la tarea, muchos sofocan todos sus amores en vez de expandirlos para abarcar al mundo. O sea, suprimiendo no es como vamos, es como si tú quisieras contener un torrente de energía, vas a explotar. No, la clave no es ni sofocar, pero tampoco exacerbar, es transmutar. Por eso nos dice aquí, un Mahatma es un océano de compasión, no un témpano de hielo. Tratar de matar al amor es el método del sendero de la izquierda, o sea, la magia negra. Por eso se vuelven insensibles, porque ellos no expresan amor, sino odio, indiferencia, toda la clasificación del odio. Lo desarrolla el mago negro. Y el sendero de la derecha, del mago blanco, es el sendero del amor. Entonces, si es energía sexual, la energía de la ira, todas esas energías, lo que conocemos los 7 pecados capitales, simplemente de lo que se hace es una alquimia, se transmutan en su par de opuesto. Entonces, tú en lugar de desperdiciar esa energía al revés, la canalizas hacia fines espirituales. Si tú en lugar de maldecir, utilizas el poder del verbo para bendecir, bueno, ya estás utilizando el sendero de la derecha. Si tú en lugar de expresarle a alguien que te ha ofendido un sentimiento de odio, tú puedes elegir expresarle uno de amor. Entonces, ahí es donde tú estás, puedes emplear esa misma cantidad de energía. La elección es hacia qué sendero la diriges. Esa es la diferencia. Entonces, por eso en este capítulo de la ciencia de las emociones, del dominio de las emociones, es muy interesante precisamente por eso, porque ya se nos ha dicho en otras obras, el cuerpo astral es el reflejo del cuerpo búdico. A través del Gayatri Mantra, a través del Om, a través de ciertas ceremonias o rituales, es como nosotros podemos transformar esos cuerpos astrales que se conforman de emociones, la podemos transmutar en emociones divinas, en amor. Entonces, aquí nos está dando muchas claves. Igual sucede con el otro capítulo denominado el desarrollo de los poderes astrales. Igual también se nos dice que hay personas que son psíquicas, pero no son espirituales. Un mago negro, pues es un psíquico, pero no es un ser espiritual. Utilizan los poderes de la mente o los poderes astrales con fines perversos. Pero un mago blanco, un ser de luz, aquí nos dice, aunque aquí la posesión de los poderes psíquicos, aquí nos dice, no implica necesariamente un elevado carácter moral. Tampoco los poderes psíquicos en sí mismos son indicaciones de un gran desenvolvimiento en otros sentidos, como por ejemplo el intelecto. Hay brujos, hay hechiceros que no han ido ni a la universidad, tienen poco desarrollo intelectual, pero tienen poderes. ¿Por qué? Porque precisamente es un psiquismo inferior, ¿no? Normalmente eso sucede con los chamanes o hechiceros o brujos de baja categoría, ¿no? No tienen una formación, vaya, muy destacada en ámbitos intelectuales, sin embargo, tienen esos poderes atávicos o arcaicos heredados de la Atlántida, son remanentes de la Atlántida, y estos brujos, hechiceros o chamanes remanentes de la Atlántida, pues siguen teniendo ese psiquismo inferior. Pero por otra parte nos dice que aunque un gran psíquico mago no necesariamente es una persona espiritual, dice que una persona altamente espiritual es inevitablemente psíquica, o sea que si seguimos el sendero de la derecha, de la magia blanca, del bien, del amor, inevitablemente vamos a tener que desarrollar esos poderes. Pero aquí se nos advierte precisamente que es una ardua tarea, tenemos que perseverar en el dominio de nosotros mismos, y pues el sendero no es fácil, ya lo hemos platicado. O sea,
Tiene que haber mucha disciplina, mucha pureza, mucha autoobservación, meditación, servicio, amor. No necesariamente, muchos creen que el sendero es leer o tomar conferencias o ver libros o películas, ¿no? Es un trabajo interno y externo. Entonces, también se nos advierte pues, de este desarrollo de los poderes astrales. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Una aportación. Una aportación. De lo que Okay. hay, porque dice precisamente que una forma de poder desarrollar estos poderes es mediante la meditación, y menciona algo del Raja Yoga. Hay un libro de Yogi Ramacharaka que se llama Lecciones sobre Raja Yoga, yo se lo recomiendo mucho. Y ahí vienen muchas lecciones de meditación, que es una meditación pues que hace énfasis en el dominio o sea, que realmente el alma se empieza a manifestar a través de nosotros. Mediante una meditación que primero empieza, bueno, la primera de ellas, bueno, hay un montón de meditaciones que sugieren, pero la primera de ellas es realmente vernos lo que somos, pues, porque somos como el centro de conciencia en el cual todo lo demás empieza a aparecer, ¿no? Entonces, esa meditación de que tú te pones en foco de conciencia, te haces consciente de que tienes un cuerpo físico, que tienes un cuerpo astral y que tienes un cuerpo mental. Entonces, lo que tiene como finalidad esta meditación es que tú escojas de todos esos instrumentos que tenemos, lo mejor y lo más sutil que tenemos, ¿no? Las emociones más elevadas, los pensamientos más elevados, e ir dejando poco a poco esas actitudes animales que tenemos. De hecho, lo que dice es que la mente se puede dividir en tres partes. Una que es la mente más elemental, o más instintiva, animal, que de hecho en realidad la neurociencia se la ponen aquí en el cerebelo, que es la mente más instintiva, y la mente superior, que es la corteza frontal, el córtex, que es la parte donde se razona, y además la intuicional, que de hecho yo creo que yo le vinculo mucho con el plano mental superior, que es donde ya se empieza, o sea, donde ya se empieza a manifestar la intuición, ¿no? Que es el plano búdico. Entonces, estas meditaciones nos pueden ayudar a nosotros a realmente vernos, no identificarnos con los cuerpos, sino tenerlos bajo nuestra sujeción. Que de hecho es como el objetivo de la Raja Yoga, que es lo que dice el autor. Yo se lo recomiendo. Muchas gracias, mi hermano. Sí, de hecho hay otros tratadistas que sugieren que existe un yoga para cada cuerpo. El yoga del cuerpo físico, pues es el Hatha Yoga. El yoga de las emociones es el Bhakti Yoga o el yoga devocional. Y el yoga de la mente es el Raja Yoga. Y ya el yoga del alma, pues es el Agni Yoga. Y ya después de ahí sigue el Devi Yoga y otros yogas que ya practican los logos planetarios, los logos solares, porque yoga significa unir. Entonces, ¿qué vas a unir? Entonces, al yo practicar el Hatha Yoga, estoy uniendo mi conciencia de mi alma, aunque sea muy vaga, instintiva, con el cuerpo físico. Al yo utilizar las técnicas del Bhakti Yoga, el yoga devocional, voy a estar por medio de la repetición de mantras y con la producción de formas emocionales, que ya lo vimos aquí. No basta con pensar que la meditación es un acto de poner una tabula rasa, como muchos lo dicen, poner la mente o los sentimientos en blanco, porque lo que estamos diciendo aquí, la eliminación no es el método. El método como co-creadores, como hijos de logos, estamos co-creando elementales. Entonces, vamos a co-crear acciones, palabras, pensamientos y emociones del más índole nivel. Entonces, ahí es donde nosotros, por medio de esos yogas, son métodos, son rituales, a fin de cuentas, ceremonias. Nosotros estamos creando a través de herramientas los devas de la mejor calidad. Estamos construyendo elementales del más alto nivel. Entonces, esa es la única diferencia. Y no basta con pensar que la meditación es un acto nada más de relajación o estar absortos o estar en un estado inanimado o en un estado de negación o un estado de poner la mente o los sentimientos en blanco. Que muchos sugieren, no, es que tienes que llegar y todos los pensamientos y las emociones que pasen, déjalas pasar y te tienes que quedar en la nada, en el no yo, fuera de la conciencia, el tiempo y el espacio. Bueno,
Ok, en el remoto caso que llegues a ese estado, ¿con qué finalidad? O sea, ok, ya experimentaste la nada, experimentaste el no tiempo, bueno, ¿con qué intención? Tienes que volver a regresar. La intención de los yogas es que tú cada acto de tu vida sea consciente, que sea un verdadero ritual tu vida, que de las 24 horas del día esté siendo un yoga constante, en la respiración, en los pasos, en todo lo que haces. Ese es el verdadero yoga. Y no que durante 30, 40 minutos subiste al nirvana, al samadhi, a lo más excelso, y durante las otras 23.5 horas, pues se hace un desastre, ¿no? La idea del yoga y de todas las técnicas del sendero es que cada día nosotros vivamos esa espiritualidad, que las 24 horas respiremos conscientemente, sintamos conscientemente, pensemos conscientemente, intuyamos conscientemente. Ese es así como una persona que utiliza varias herramientas, un carpintero dice, ahora quiero el serrucho, ahora quiero el martillo, ahora quiero el cincel, ahora quiero el desarmador. Bueno, el alma, diga, a ver, quiero usar el cuerpo físico, quiero usar el cuerpo emocional, quiero usar la mente inferior, quiero usar la mente superior, quiero desarrollar la intuición, quiero ejecutar la voluntad espiritual. O sea, ese es el objetivo. Y no sentirnos aislados y decir, ahora pues nada más quiero la emoción. Bueno, ¿con qué propósito? El pensamiento, la acción, claro que lo ideal es manejar esos cuerpos con destreza. Por eso nos previene aquí del tema del desarrollo de los poderes astrales. E incluso aquí nos cita una reflexión muy bonita de una novela aquí de Schindler. Ahí Schindler hace una reflexión muy profunda. A Schindler le reclama a alguien está reclamando a alguien, dice, ¿por qué me has enviado a la ciudad de los siempre ciegos? Alguien ya le dio la clarividencia, la cría, órale, ahí te va. Pero ya cuando se da cuenta de esos poderes astrales que se los dieron, pero sin estar preparado, purificado, dice, ¿por qué me has enviado? Dice, ¿por qué me has enviado a la ciudad de los siempre ciegos? A proclamar tu oráculo con el sentido abierto. Toma esta triste clarividencia. Quita de mis ojos esta luz cruel, porque no solamente veía todo lo cruel. Devuelve mi ceguera la feliz oscuridad de mis sentidos. Toma tu horrible regalo. O sea, aquí nos dice precisamente que si vamos a ver todo, ¿eh? No nos vamos a ver el aura y muy bonita, no, vamos a ver más horrible que deseable, ¿no? Por eso nos dice aguas. Tenemos que desarrollar los poderes mentales superiores, que es a través de la teosofía, a través de la meditación, del servicio y del amor estamos desarrollando. Obvio, dice que no puedes construir de arriba hacia abajo, pero nosotros al purificar el cuerpo y los cuerpos de la persona con la materia más refinada, es el tipo de entidades que vamos a traer. Entonces, cuando se va desarrollando nuestra clarividencia, vamos a traer las entidades más bellas del plano astral y del plano mental. Y también hay niveles de clarividencia. Hay quien tiene la clarividencia etérica, hay quien la astral y hay quien la mental inferior. Entonces, por eso nos dice, vamos purificando estos vehículos, estos cuerpos de la personalidad, para cuando se desarrolle la clarividencia, atraer única y exclusivamente entidades de los 3 subplanos superiores, que siempre hemos dicho, las mejores entidades están en los 3 subplanos superiores de cada plano, que sería el superetérico, el subatómico y el atómico. Bueno, hasta aquí tienen otra aportación, mis hermanos. Mi hermana Vianey, te abro el micrófono para que nos expreses tú. Todo bien. Necesito leer pues la parte en la que llegué un poquito tarde, pero hasta donde me has explicado estoy bien, gracias. Muy bien. Ok, mis hermanos, pues les agradezco su participación en esta 11ª sesión. Ya estamos en la lección 11. Estamos a dos sesiones más de culminar este curso del cuerpo astral. Pueden seguir los otros capítulos, están en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues les agradezco su presencia, su asistencia y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.